amigos? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes como siempre, como cada martes, en este su programa Hablando Derecho, a través de Radio Mix Valle, la mejor estación de aquí de Valle de Chalco. Y como siempre, la licenciada Lisbeth Ortega, servidora, muy bien acompañada. Muchas gracias. Jorge, muy buenas tardes, licenciada. Rosales, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto volver a poder transmitir en este espacio. Qué bueno, licenciado. Pues mira que tenemos esta semana un tema muy interesante, de los que son, pues como dice por ahí, el caballito de batalla de muchos juzgados, ¿no? Que son juicios muy reiterativos, de etapas bastante específicas, juicio amplio. La acción reivindicatoria, amigos, queremos exponerles este tipo de juicio porque ya es muy común que se ocupe en nuestra sociedad. A grandes rasgos, ahorita vamos a profundizar en el tema, pero para que todos ustedes nos comprendan, trataremos de expresarlo con un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? Para que la gente nos entienda de qué se trata este tipo de juicio. En la acción reivindicatoria, amigos, estamos tratando de recuperar un derecho real. Como sabemos, los derechos reales son cosas físicamente factibles, visibles, táctiles, que sabemos que nos corresponden y que tenemos un medio, un documento público con cual comprobarlo. En este caso, el bien casi siempre es un bien inmueble, aunque cabe mencionarlo, también puede ser que se pueda reivindicar un bien inmueble, un objeto, ¿verdad? Pero para lo que más se ocupa generalmente es, por ejemplo, cuando llegan ustedes a su propiedad, a su terreno o su casita que tenían en cualquier lugar y era de descanso o no la frecuentaban muy comúnmente, y ya está ocupada por otra persona, o bien en algún momento le prestaron a alguna persona de confianza su bien inmueble para que estuviera ahí un tiempo, se los cuidara por X situación, y de repente pues ya no quieren desocupar el inmueble. Entonces el objetivo principal de este juicio, que se llama reivindicatorio, acción reivindicatoria, es el proteger ese derecho real de propiedad. También es importante que sepan que la finalidad principal es regresar la posesión. En un momento más explicaremos la diferencia entre propiedad y posesión para que ustedes lo tengan claro, pero evidentemente la persona que tiene los derechos de propiedad, sus documentos, no tiene la posesión en ese momento. La posesión la tiene la persona que está dentro del bien inmueble. Desde ese punto de vista, el juicio reivindicatorio en su sentencia devolverá al que tiene el derecho real de propiedad la posesión. Es importante que sepan, quienes nos escuchan y tengan algún conocimiento de derecho, pues que es un procedimiento que dentro del escrito inicial de demanda hay que tener pues mucho cuidado, saberlo fundamentar muy bien, ¿verdad? Porque es un juicio civil que no tiene opción a la suplencia de la queja, a diferencia de los juicios orales, familiares, incluso algunos penales cuando hay detenido, o los juicios familiares en donde involucra derechos de menores, en donde si alguna pretensión, alguna prestación se nos escapa como abogados, alguna prueba importante como abogados no la ofrecemos dentro del procedimiento, los jueces tienen la facultad de incorporarla o hacer mención dentro de alguna prevención para que vaya muy bien conformada la demanda inicial y pueda llevar a buen término a la parte pues más vulnerable, ¿verdad? En este caso, en la acción reivindicatoria no existe la suplencia de la queja, de tal manera que si en nuestras pretensiones desde nuestro escrito inicial no somos muy claros en todo lo que vamos a exponer, lo que pretendemos lograr, pues va a haber problemas, ¿verdad? O no vamos a lograr lo que queremos realmente. ¿Qué te parece nuestro tema de esta semana, licenciada? Para que quede un poquito más claro, creo que podríamos abundar en qué es la suplencia de la queja, para que quede bien específico, ¿sí? Porque nos va a quedar de alguna forma claro para programas posteriores. La suplencia de la queja es aquella
facultad que tiene el juzgador, cualquier juzgador, llámese en materia penal, materia civil, materia laboral, de proteger ciertos intereses de aquellos grupos vulnerables. Por ejemplo, el trabajador es vulnerable frente al patrón, frente al poder económico que tiene el patrón. El imputado en derecho penal es de alguna forma vulnerable frente al poder que tiene todo el Estado a través del Ministerio Público, y que de alguna forma en esas circunstancias, en ciertas circunstancias específicas, el juzgador lo que hace con la suplencia de la queja es ayudarlo, por así decirlo, para que en términos prácticos quede claro para nuestros escucha, ayuda a ciertas deficiencias que pudiera llegar a tener la defensa de estos grupos vulnerables. Ahora, también me parece importante tendríamos que definir qué es el patrimonio, ya aterrizándonos en el tema en concreto que es el patrimonio. Aquí vamos a desmitificar algo muy importante, porque el patrimonio no solamente son aquellas cosas susceptibles pecuniariamente de una persona, porque también el patrimonio conforma deudas. El patrimonio lo podemos definir como aquel conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona susceptibles a valoración pecuniaria, a dinero. En estas podrían ser casas, bienes, muebles, inmuebles, pero también el patrimonio conforman deudas y obligaciones. Si por ejemplo alguna persona tiene un pagaré, eso forma un pagaré en favor de otra persona, también este pagaré formaría parte de su patrimonio como una deuda, como una obligación que tenga hacia otra persona. Es importante saberlo porque, por ejemplo, en las herencias, cuando se está discutiendo alguna sucesión testamentaria, no solamente entran bienes, cuentas de banco, casas, coches, etcétera, también integra esta herencia las deudas que pudiera llegar a contraer la persona afinada. Entonces, y se dan muchas en ocasiones, ¿verdad? Sí. Que hay gente que los hijos, por ejemplo, repudian esta herencia porque las deudas son mayores a los bienes que tienen, que tuvo la persona en vida. Claro, ni les conviene recibir la herencia porque toda la masa hereditaria no alcanzaría para cubrir las deudas. Las deudas son heredables. En ese caso prefieren repudiarla, ¿verdad? Y con todo derecho lo hacen. Es correcto. Y ahora la acción reivindicatoria es aquella acción judicial que lo que pretende es restaurar la posesión a su legítimo propietario o a quien alega ser el legítimo propietario. Y ese es uno de los alcances, pero hay que aclarar que no es el único. En la acción reivindicatoria, como bien dice el licenciado Jorge, la finalidad principal sí es recuperar la propiedad, pero finalmente lo que va a decretar la sentencia es que se le declare, se le reconozca la posesión a quien tiene el título de propiedad. Ahora, quisiera ahondar un poquito más para que nuestros amigos no se nos confundan con quien tiene la posesión y quien tiene la propiedad. Que quede bien claro que quien tiene la propiedad es quien la acredita. Como todos los bienes inmuebles, sabemos que la prueba máxima para acreditar un bien inmueble pues es la escritura pública, ¿verdad? Pero existen otros elementos que también podrían servir para acreditar la propiedad de un inmueble. Por ejemplo, un contrato de compraventa, que si bien es cierto no tiene tanta fuerza dentro de un juicio, puede haber elementos que podrían robustecer ese elemento que es simplemente un contrato. Por ejemplo, presentando, lo hemos hecho en el despacho, presentando las escrituras públicas de la persona quien nos vendió, ¿no? Por ejemplo, ahí se robustece esa prueba. Pues obviamente también hay pruebas testimoniales. Aquí, aparte de la escritura pública, títulos de propiedad, contratos de compraventa, son los documentos que van a acreditar quién tiene la propiedad de ese bien inmueble. Ahora bien, recordemos que quien tiene la posesión es quien está haciendo el uso y disfrute, quien tiene el usufructo, se le llama en derecho, de la propiedad. Esa es la persona quien tiene la posesión. Ahora bien, volvamos a los alcances de esta acción reivindicatoria, que si bien es cierto, su principal efecto es recuperar la posesión, también uno de los grandes efectos
que tiene es el pago de perjuicios, el recuperar los frutos que haya generado esa propiedad, incluso las accesiones. Para ponerles un ejemplo y esto quede un poquito más claro, hay muchos bienes inmuebles que a veces no son solamente casas particulares, sino que tienen locales comerciales, por ejemplo. Entonces, todos los frutos que haya generado esa propiedad o que esté generando, también dentro de la acción reivindicatoria van a regresar a la persona que se le decrete, se le restituya ese derecho, ¿no? Las accesiones, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos? Las accesiones son las modificaciones que se le hayan hecho en algún momento a dicho bien, ya sea un bien mueble o inmueble. Alguna modificación, ampliación, remodelación, que a veces hay remodelaciones que son mucho más costosas que a veces los mismos terrenos, sí, ¿no? Pues todo lo que se haya hecho de accesiones dentro de estos patrimonios se restituirán al propietario, a quien tiene el derecho real de propiedad. Ahora, un tercer elemento que es muy importante, que también restituye la acción reivindicatoria, es el pago de perjuicios. Por ejemplo, hemos visto algunos casos en los que pues dice la persona que estaba haciendo el uso del bien inmueble, pues sí, yo lo ocupé por un tiempo, pero yo que tenía locales comerciales, pues yo nunca renté, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, sí es cierto, a lo mejor nunca rentaste, pero tampoco permitiste que el verdadero dueño rentara. Y si se aventaron como 5 años sin renta, sin cobrar renta, y hay un daño, un perjuicio, ¿verdad? Es correcto. Entonces se tiene que restituir ese perjuicio. La persona que pierda el caso en este tipo de acción tendrá que pagar los daños, además de los gastos y costas, que muchas veces la verdad es que los jueces omiten este tipo de pago, ¿no? Pero sí, en realidad, si hubo un daño al no poder hacer el uso de las instalaciones para un beneficio del propietario, sí hay la posibilidad de reclamar los gastos y costos. Sí, es muy importante que quede bien claro la diferencia entre propiedad y posesión. La propiedad la tienes tú sobre alguna cosa o lo puedes argumentar, pero no tienes la posesión. Yo soy propietario de aquel terreno que está ubicado en cierto lugar, pero está viviendo otra persona. La persona que está ahí tiene la posesión de ese terreno. La posesión de alguna forma la podemos definir como esa relación personal de hecho en el mundo jurídico lo mencionábamos como está en el mundo, es fáctico, ¿no? Es así, sí, como que factible, palpable, para que se entiendan. Es correcto, amigos. Esa relación de hecho que tiene esa persona con el bien. Pues esto puede ser a través de un derecho real, de un derecho personal, es decir, tú tienes la posesión de este edificio que es de mi propiedad a través de un contrato de arrendamiento, a través de un contrato de usufructo que te permite tener la posesión y puedes disfrutar de esto, o también podría llegar a ser el caso de que tengas la posesión sin derecho, es decir, de alguna forma, imaginemos 1000 escenarios, de alguna forma tú tienes la posesión de este bien inmueble, tú te metiste, por error te lo vendieron, sin que la persona que te lo vendió tuviera la propiedad, etcétera, 1000 escenarios, pero a final de cuentas tú tienes esa posesión de ese inmueble sin derecho. Aquí también acaba de señalar, antes de que que lo omitamos más adelante, es importante saber que la posesión de bienes inmuebles la posesión de bienes muebles, la propiedad de esa posesión, la propiedad de ese bien mueble, se presume que el dueño es quien la posee. Es muy diferente a bienes inmuebles. A bienes inmuebles hablemos de casas y todo, pero por ejemplo, no sé, yo tengo este libro es un bien mueble. La posesión que yo tengo me presume a mí como propietario. Es muy diferente a una persona que tiene un inmueble. No sé si me explico. Y la ley te protege sobre la posesión de ese bien mueble hasta que se demuestre lo contrario. Sí, ¿verdad? Y es muy difícil ya, claro. Por eso es que es muy poco común ver juicios donde se
encamina esta acción judicial, la acción reivindicatoria, encaminada a recuperar bienes muebles, porque es un tanto difícil acreditar la propiedad, por ejemplo, de este libro. Este libro yo lo tengo en mi posesión, y si alguien más dice que es de su propiedad, pues ¿cómo lo va a acreditar? Claro. ¿No? A menos que de verdad haya una factura que tenga este libro, algo que lo identifique por sí mismo, que coincida con la factura de aquella persona que argumenta ser propietario. Es un poco más fácil con los coches, porque los coches siempre van aparejados con una factura. La factura es el documento que siempre los va a acompañar a lo largo de la vida útil de ese coche. Así es. Y bueno, pues ya entrando un poquito en el tecnicismo dentro de los requisitos de procedencia, lo que se requiere para llevar a cabo este procedimiento de acción reivindicatoria, pues vamos a hablar un poquito del Código de Procedimientos Civiles. En el título, en el apartado de este Código de los Bienes, es en donde viene especificado qué se necesita para que sea procedente nuestro juicio de acción reivindicatoria, y nos pide principalmente 3 elementos dentro de este juicio, que es principalmente el acreditar la propiedad, que como ya explicamos a grandes rasgos, pues puede ser mediante una escritura pública, robusteciendo un contrato de compraventa con la escritura de la persona que nos vendió a nosotros, un título de propiedad o una donación podría ser también. Es acreditar la propiedad realmente, que no exista errores dentro de tu escritura. Si no es coincidente tu nombre real con el de la escritura, pues ahí va a haber puntos flojos, ¿no?, que se habrán que pulir antes de empezar este juicio. Acreditar la propiedad, como segundo punto, es acreditar la identidad del bien que vamos a reclamar. Muy importante. Bastante importante, y por ahí vamos a hablar un poquito más adelante cómo se puede acreditar, pero hay que identificar realmente cuál es el bien específicamente, el lote, la casa, el terreno, el bien inmueble del que estamos reclamando la propiedad. Y por último, acreditar la posesión del demandado. Es decir, no basta con que yo diga: el licenciado Jorge se metió a mi casa, ¿no?, y está ahí. Tengo que acreditar realmente que él está en posesión de mi casa o mi terreno, ¿no? ¿Cómo se puede acreditar? Pues hay medios, por ejemplo, mediante un mandato judicial, una inspección judicial se le llama, que entra dentro de los medios preparatorios a juicio, ¿no? También ahí se podría acreditar. Y pues a mí me gustaría leer el artículo específicamente, es un poquito largo, pero ya saben que cuando hablamos de artículos, como son muy técnicos, me gusta leerlos a la letra, tal cual dice, para que no haya errores ni omisiones. Dice: la reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, quien la tiene, la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene el dominio sobre ella y se le entregue al demandante con sus frutos y accesiones en los términos descritos por el Código Civil. Y creo que pues es cortito pero muy claro. Sí, claro. Es decretar realmente que quien está demandando reciba la posesión de ese bien que ya acreditó que tiene la propiedad. Sí, parece... con sus frutos y accesiones. Parece un tanto difícil, ¿verdad? Tanto rebuscado, mucho lenguaje técnico, pero a grandes rasgos, como lo comentábamos desde el principio, la acción reivindicatoria es la acción judicial tendiente a... Tú tienes la posesión, hay que acreditar todo. Para nuestros amigos estudiantes de Derecho. Es muy recomendable que en cualquier procedimiento judicial te grabes en la cabeza, tengas el chip en la cabeza de que hay que acreditar todo. Así es. Siempre nos decía el maestro, ¿no? ¿Cuál es el primer requisito para divorciarse? Pues estar casado. ¿Cómo vas a acreditar que estás casado? Pues obviamente con el acta de matrimonio. Entonces, en este tipo de juicios y en la mayoría de los procedimientos judiciales, lo importante es acreditar al extremo todo. ¿Cómo vas a acreditar? Qué bueno que nos comentabas cuáles son los elementos para iniciar una acción de esta naturaleza. Por ejemplo, parecerá irrisorio para
para nuestra comunidad que nos escucha, que acreditar la posesión. Si no hay una persona que posee, ¿por qué lo voy a demandar? ¿No? ¿Por qué voy a demandar eso? Pues por muy lógico que parezca, debe de ser del lado contrario. ¿Qué significa esto? Que sí debes de acreditar entonces que hay una persona que está en posesión de tu inmueble o en posesión de la cosa que tú argumentas decir es de tu propiedad. A eso se refiere este artículo. Los frutos, los accesorios, como ya lo mencionabas, son todos aquellos recursos que pudo haber generado su inmueble. Hay veces que nada más, por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles, lo ocupan para casa habitación. Hay condenas, por ejemplo, que sí te podrían llegar a sentenciar a que pagues pues, por así decirlo, una renta simbólica de todo el tiempo que tú utilizaste ese bien inmueble. Por decirlo menos, pero hay, por ejemplo, no sé, fincas, recuerdo el caso de alguna vez un compañero llevó el procedimiento de que por gajes de herencias, etcétera, una persona estaba en posesión de huertos enteros de árboles de mango. Y él los cosechaba, ahí sí literalmente eran los frutos, ¿no? Literalmente eran los frutos. Sí. Y él estuvo en posesión de esta finca como cerca de 3 años. 3 años en el que cosechaba, tenía un beneficio económico, y en sentencia a aquella persona que reclamó la propiedad se la restituyeron, y en sentencia lo condenaron al demandado a la restitución de todas esas ganancias que tuvo. Se acredita todo lo que esa propiedad, esa parcela, por decirlo así, rendía año con año, ¿no? Y más cuando muchas veces son terrenos que se rentan para la cosecha, y hay manera de verificar realmente cuánto rinde, cuánto aporta esa parcela año con año. Entonces, al ser comprobable, lo haya rentado, lo haya trabajado o no la persona quien tiene la posesión, cuando el juez condena al pago de estos perjuicios, se tiene que pagar. Es correcto, lo hayas o no lo hayas trabajado. Ahí pues, estamos hablando tal vez de inmuebles aquí en Valle de Charco, que son muy pequeños, pero ahí hay lugares donde de verdad son muy grandes, hay departamentos, edificios enteros, donde están donde se hallan varios departamentos, oficinas, locales comerciales, que si los rentaste, pues tendrás que devolver las rentas, y si no los rentaste, igual tendrás que reponer. Sí, porque es un daños. Perjuicio en contra de la persona que alega la propiedad, porque de alguna forma está perdiendo un interés económico sobre aparte de todos los intereses que pueda generar, por ejemplo, ¿no? Un edificio con departamentos, todas esas rentas no se te van a condenar al momento que de la sentencia. Se va a hacer un cálculo, y sobre eso todavía un interés por todas estas cuestiones sobre la inflación de nuestro país. Y aquí yo quiero hacer un poquito de énfasis en un punto muy importante de los requisitos de la demanda, que es verificar quién es la persona que está en la ocupación, que es acreditar la posesión del demandado. Muchas veces nosotros demandamos a la persona que sabemos, creemos o que es quien está ocupando, pero al tratar de acreditar, como ya explicamos dentro de los requisitos, acreditar que esa es la persona que está ocupando la propiedad, nos damos cuenta de que ya no es esa persona, que realmente esa persona o le está rentando o le prestó a otra persona o es de su familia, pero ya no está ahí físicamente la persona a quien nosotros teníamos la idea, ¿no? Entonces realmente, si mediante esta inspección judicial, que es un medio preparatorio, la persona que está en la ocupación dice, bueno, si yo estoy ocupando, pero a mí quien me dio la posesión fue fulanito de tal, entonces sí, en la inspección se manifiesta que efectivamente la persona que estamos demandando es la correcta. Y aquí hay un punto bien importante, amigos, que queremos que quede también aquí sobre la mesa, porque muchas personas, familias sobre todo, que se enfrentan a este tipo de circunstancias, se les hace fácil el querer sacar por la fuerza a las personas
que están ocupando su propiedad porque se sienten con el derecho de la propiedad, ¿no? Les costó, se heredaron o en fin, se sienten con el derecho real de sacar a las personas que están ahí. Pero les recordamos y queremos hacer énfasis en esto para evitar problemas posteriores, que las leyes en nuestro país protegen la posesión, como bien explicaba el licenciado Jorge, de la persona que tiene la posesión en ese momento, ya sea de un bien inmueble o más cuando es un bien que es un hogar familiar, ¿no? Entonces recordemos que viene desde nuestra Constitución que nadie podrá ser molestado en sus bienes, en su persona, ni en su casa, habitación, ¿no? Entonces la ley protege a las personas que tienen la posesión de un lugar hasta que se demuestre lo contrario. Qué bueno que quede muy claro este punto, porque sí es algo que nos gustaría tocar, que lo hemos tocado en otros programas, ¿verdad? La Constitución es un principio del derecho, incluso que está, como bien lo mencionas, plasmado en la Constitución. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Así es. Si tú argumentas que es tu propiedad, tú tienes que ir ante una autoridad para reclamar ese derecho que te pertenece. Nadie puede hacerse justicia, porque este principio parece ser que nada más es tocante a los temas de derecho penal, ¿no? Pero no, este principio de verdad se traduce a todo el sistema judicial de nuestro país. Como bien lo decías, tú dices que eres propietario de ese inmueble. Lo que voy a hacer yo como propietario, te voy a sacar a la fuerza sin que medie una autoridad. Ahí estarías cometiendo, por ejemplo, en este caso, el delito de despojo. Así es. A pesar de que tú te haces el propietario, te estás privando de la posesión, sea legal o ilegal, tiene la posesión. Entonces tú tienes que acudir con una autoridad judicial para que medie sobre este conflicto judicial. No puedes hacerte tu justicia por propia mano. Es muy importante dejarlo en claro para evitar problemas posteriores. Y vamos a hablar un poquito también sobre la prueba reina en este tipo de juicios que se aplica, se ofrece para acreditar la identidad de la propiedad. O sea, realmente que ese bien inmueble es de mi propiedad y es el bien inmueble que corresponde al que está ocupando esa persona. Y en este tipo de juicios es la prueba pericial topográfica. Obviamente en topografía, para identificar un bien inmueble, los peritos deben de ser generalmente ofrecidos mediante el órgano jurisdiccional, es decir, tienen que pertenecer al juzgado o al Poder Judicial para que tengan una carga probatoria realmente importante, sí. Porque realmente se pueden contratar peritos terceros que son externos al Poder Judicial, y realmente al ser independientes, si bien es cierto que sí los va a tomar parte externos, yo contrato a mi perito, que es tal vez un amigo mío, y eso se puede llegar a judicialmente se puede llegar a malas interpretaciones, porque se presupone, de alguna forma presuponen que es un perito a modo, ¿verdad? Así que es. Podría llegar a contaminar el juicio general. Aquí también hay otro tipo de prueba, licenciado, que bueno que nos lo recuerdas, que dentro de las pruebas que se pueden ofrecer, lo que mencionábamos como la inspección judicial, con la que pretendíamos comprobar que la persona que está en la ocupación del inmueble es la persona que estoy demandando. Esa prueba pues se puede incluso preparar desde antes de que inicie el juicio, como un medio preparatorio a juicio. Se solicita esta inspección judicial y tiene una gran ventaja, porque una vez declarada la inspección judicial, si la persona a la que se le hace la inspección reconoce que sí, efectivamente él es la persona que está en la ocupación, podemos evitar la prueba topográfica. ¿Por qué? Porque ya se está dando por acreditada la identidad del inmueble, porque ya hay una correlación entre demandante y demandado. Entonces, si hay ocupación de ese inmueble, nos evitamos pedir el peritaje en topografía, pero sí es importante el contar con esta prueba, que es la pericial en inspección judicial. Ya nos evitamos la prueba topográfica. Es un tip, ¿verdad? Es correcto. Por ahí. Para todos nuestros amigos estudiantes que nos escuchan. Sí, eso nos vamos a dar cuenta si el demandado responde también dentro de la demanda, que él a lo mejor
hay casos en los que los demandados que ya están en ocupación del inmueble ya utilizaron algún medio para poder acreditar la posesión, como la usucapión, por ejemplo, ¿no? Incluso dicen, no, pues yo vivo vacío el terreno y yo me metí, tienen la ocupación del inmueble de mala fe, pero ya tienen más de 10 años de ocupación del inmueble, entonces dan contestación a la demanda presentando su usucapión, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Aquí habría que abrir un pequeño paréntesis para entender qué es esto de la prescripción. La prescripción aplica en el derecho. La prescripción a grandes rasgos la podemos definir como la adquisición de un derecho a través del tiempo. Así no lo marca de alguna forma la ley para ejemplificar algo. Que este juicio también es llamado usucapión. Sí. El juicio de prescripción. Sí, tú. Positiva o negativa. Es correcto. Tú puedes tener la posesión de un bien mueble o un bien inmueble de alguna forma, ya sea de buena fe. De buena fe quiere decir que sí, tú tramitaste todos los escenarios posibles para tener esta cosa de buena fe. Lo compraste, lo arrendaste, bueno, de alguna forma arrendado sin contrato, te la dieron, te la regalaron, de alguna forma la tienes en posesión. En el transcurso del tiempo, tú vas, a pesar de cómo la tuviste, tú vas a tener la facultad de previa declaración judicial de adquirir la propiedad legal de esa cosa. En bienes inmuebles, llámese de buena fe o de mala fe, de buena fe serían 5 años. Así es. 5 años de que tú compraste ese bien inmueble a través del contrato de compra-venta. Resulta ser que nunca te escrituraste, pero tú llevas a cabo el famosísimo juicio de usucapión, donde lo compraste de buena fe, transcurrieron 5 años, pues entonces ya acudes ante un juez, haces tu trámite de tu juicio y ya se te va a declarar como propietario de buena fe. De mala fe es, pues no había ningún contrato, ilegalmente yo me metí a este terreno, lo construí, yo llevo 10 años viviendo aquí, se presume que yo soy el propietario, nadie vino a reclamarlo durante esos 10 años, entonces ya puedo acudir ante un juez y probablemente te va a dar la propiedad sobre ese inmueble. En bienes muebles, todas aquellas cosas que no son casas ni terrenos, no se pueden mover, trasladar de manera fácil. Esos en estos escenarios de bienes muebles son 3 años para la prescripción. Yo tengo este celular que me lo encontré, que me lo regalaron, que me lo donaron, etcétera. A los 3 años se presume que ya es de mi propiedad. Bueno, se presume que en cuanto esté en mi posesión, pero ya declarada como una ya judicialmente que es de mi propiedad, yo puedo ir a los 3 años ante un juez, tramitar mi juicio de prescripción sobre este bien y ya legalmente me pertenecería. Y es un juicio que es muy común también dentro de los juzgados. Haremos un programa, lo prometemos. Sí. Es muy interesante, muy solicitado de los usucapión. No es tan fácil así como que nada más con el paso del tiempo. Hay que acreditar otras cosas. Tiene que existir un contrato de compraventa de buena fe. Hay que haber tenido algún tipo de pagos de impuestos, algo que te acredite que realmente tú has estado en posesión continua. Se acredita también con testimoniales. Vamos a hacer un programa, lo prometemos, de este tipo de juicio, que es muy técnico, ¿verdad? Es muy técnico y es muy importante más en nuestro municipio, porque desgraciadamente carecemos de la cultura de que comprar bienes muebles legales, o a pesar de que sean legales, no tenemos esa cultura de irlas a notariar, de realizar la compraventa de un bien inmueble a través de notario, que eso te excluiría de muchos problemas. Aquí desgraciadamente y principalmente en el Estado de México se ve la cultura de que mediante un contrato de compraventa puedes adquirir el bien inmueble. Eso no es tan recomendable como lo decíamos en programas anteriores, pero a pesar de que se haga de esa forma, hay forma de tener un título de propiedad a través, por ejemplo, no es el único, pero es por ejemplo el
juicio de prescripción positiva, que es comúnmente conocido como usucapio. Como un usucapio, ya sea de buena o de mala fe. Pero no es el único, también hay medios con los cuales la persona demandada en este tipo de juicio que estamos tratando el día de hoy, la acción reivindicatoria, el demandado se puede defender también, por ejemplo, con un contrato de arrendamiento, que lo hace valer, lo exhibe en su contestación de demanda. Y por ejemplo, pues puede ser a lo mejor hechizo o real, no lo sabemos hasta que obviamente se demuestre lo contrario, pero pueden presentar un contrato de arrendamiento, por ejemplo, por años, ¿no? Sí. A determinados años. Aparte de eso, pues también hay una manera en la contestación de demanda en el cual esta acción reivindicatoria se puede venir abajo, y es el anular el título de propiedad. Y se da, amigos, de verdad, desgraciadamente no es muy común, pero sí se ve. Por ejemplo, la gente va con toda la confianza de que lleva su escritura y reclama su derecho, y muchas veces incluso abogados hemos sabido que les ha pasado, ya presentaron su demanda, hasta que da contestación la demanda, el demandado, se dan cuenta de que es anulable ese título de propiedad. ¿Por qué? Porque no coincide muchas veces el bien inmueble con la dirección. Sí. Por ejemplo, una dirección real y comprobable tiene en la realidad, y otra dirección diferente es la que está plasmada en el título de propiedad. Ya no corresponde. Entonces, bajo ese criterio se puede anular. Otra, cuando la persona, el titular de esa escritura, por ejemplo, tiene mal el nombre por una letra, porque omitió uno de varios nombres, o porque escribieron mal su apellido. Simplemente esa persona de la escritura, del título de propiedad con el que se presume quién es el dueño, quién es el propietario, no corresponde a la persona que está demandando. Y desde ahí, desde raíz, se anula este tipo de juicios. Es correcto, y muy común, por ejemplo, en Valle de Chalco. En Valle de Chalco hubo un cambio de numeración, de nomenclatura, incluso de cambio de el nombre de las avenidas y calles, incluso de colonias. Antes hay muchas escrituras, no me dejarás mentir, donde dicen ¿sí? Expoblado de Ayotla. Exactamente. Y ya la colonia en realidad se llama de otra forma. Sí. Es importante, por eso, tener todos los pagos, por ejemplo, con el municipio, que de alguna forma todo esto le va a dar identidad al inmueble. Si vas a construir, siempre es importante. A veces lo echamos en saco roto, pero por ejemplo la licencia de construcción, a pesar de que es un permiso para que tú construyas de parte del municipio, eso te va a acreditar posteriormente que este inmueble que tiene una planta baja o que era un terreno baldío, lo pudiste incrementar a primera, segunda planta, y ya es un inmueble diferente. Y eso te serviría incluso también para eventualmente venderlo posteriormente, porque luego a veces la escritura viene como terreno sin construcción. Ajá. Y tú, si no sacaste la licencia de construcción, ya le hiciste un primer piso, segundo piso, alberca y todo lo que tú gustes, sí. Tu escritura pública va a decir que es una superficie nada más de tantos metros, y no habría una identidad legalmente, en realidad, por así decirte, de identidad del mismo inmueble con el de tu escritura pública. Quisiera mencionar también, sobre todo para nuestros amigos estudiantes de Derecho, quienes van iniciando en la presentación de demandas, que a veces tienen ciertas dudas de cuál es el juez competente, ¿no? Sí. Ante quién van a interponer una demanda de este tipo. Generalmente el juez que compete pues es el ordinario civil, es un juicio ordinario civil, pero dentro de la competencia, sí quiero mencionarles que viene dentro del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles, y nos dice: es el juez competente el del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación por la ubicación de la cosa. Sí. O sea, donde esté el bien inmueble, a donde corresponda, será ahí el juzgado en donde tendrá que interponerse su demanda. Es muy fácil, por ejemplo, en bienes inmuebles, donde esté ubicado el bien inmueble, pero a veces se nos dificulta para bienes muebles. Por ejemplo, un coche tendrías que
el juicio debería ser llevado a cabo donde esté la persona habitando, el que tiene posesión del bien mueble, donde esté habitando regularmente. Si tiene su domicilio, no sé, en Nezahualcóyotl, y ahí tiene su residencia habitual, y ahí tiene el coche, donde se encuentra el demandado, tendrías que demandar al juez competente que rige el municipio de Nezahualcóyotl. Así es. Otro pormenor importante dentro de este tipo de juicios es pues desacreditar un mito que se tiene al respecto de que cuando se pierde una acción reivindicatoria, pues prácticamente la gente piensa pues que ya perdió su propiedad. Y no es cierto, amigos. La verdad es que esto es un mito como el que se tiene de que quien tiene la escritura tiene la propiedad de la casa. No es cierto. Realmente, como explicamos en un inicio, la finalidad de este juicio es devolverle el derecho de posesión a quien ha acreditado tener la propiedad. Sin embargo, si por diferentes elementos que el demandado presente dentro de este juicio no llegara a tener una sentencia favorable para la persona que está demandando, simplemente los efectos serán pues que no se le devolverá la posesión, que no se le pagarán ni frutos, ni accesiones, ni habrá pago de perjuicios. Sin embargo, esto no quiere decir que se le esté diciendo que ya no es su propiedad. Habrá otros elementos, otro tipo de juicios, en otros momentos, en otras instancias, donde pueda recuperar su propiedad. No se pierde la propiedad, amigos. Si alguna vez llevan algún asunto reivindicatorio en donde su sentencia no fue favorable, hay otros elementos. Nosotros en Nacional Barra de Abogados estamos para servirles. La licenciada Lisbeth Ortega, 5525046601. El licenciado Jorge Luis Rosales, 5522336305. Bueno, pues es importante también que sepan que opera la cosa juzgada en este tipo de juicio. No se puede volver a promover una nueva acción reivindicatoria. Habrá otros elementos para poder comprobar la posesión y la propiedad de un bien inmueble, pero ya no el mismo elemento, ya no otra acción reivindicatoria, porque una vez cayendo sentencia opera algo que se llama cosa juzgada. Ya eso ya se determinó en algún momento por algún juzgado, y si la sentencia no te fue favorable, no se puede volver a intentar lo mismo. Sí, ¿verdad? esto para que quede claro, la cosa juzgada que da seguridad jurídica, porque pues si lo perdiste no puedes otra vez volverlo a intentar. ¿Por qué? Porque así no opera nuestro sistema mexicano. Sería desgastante y sería ocioso. Por eso es muy importante que desde un principio, si tú quieres de alguna forma emprender esta acción judicial, es importante que desde, como lo mencionabas, desde el escrito inicial de demanda estén los pormenores para que sea menos el margen de error que puedas llegar, que tu sentencia tenga mucha probabilidad de ser favorable. Otro elemento interesante o curioso de este tipo de juicios que hemos visto es que, por ejemplo, si se llega a acreditar que la persona que estamos demandando y que negó ser la persona que tenía la posesión, porque metió ahí a su familia, a su amigo, subarrendó, hizo cualquier cosa, pero la persona que está en la posesión señala a quien nosotros estamos demandando como la persona que le dio la posesión, pierde su derecho a defenderse. Realmente se acredita que es la persona que está en posesión del bien inmueble, y desde ese inicio ya pierde la oportunidad de quedarse con la propiedad, ¿no? Otro pormenor de este tipo de juicios es que hay sus restricciones a nivel familiar. Por ejemplo, no se puede llevar una acción reivindicatoria entre cónyuges, sí, ¿no? O excónyuges, ¿no? Ahí sabemos que deberá de haber una liquidación de sociedad conyugal, otros elementos, pero no una acción reivindicatoria. En el mismo tenor, concubinos. Sí. Concubinos tampoco, copropietarios no pueden ejercer acción reivindicatoria, o en determinado momento productos de herencia. Será
juicio sucesorio, quien tendrá que determinar, testamentario, intestamentario, quién es el propietario, pero ni copropietarios, ni cónyuges, ni herederos pueden promover esto. Es otro juicio, es otra vía diferente. Otras vías diferentes. Pero, como lo hemos visto, de alguna forma este juicio es un poquito tedioso y un poquito riesgoso, ¿no? Lo ideal, como recomendación final, creo yo, lo ideal es que, lo vimos, es muy común en bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque desgraciadamente carecemos de una cultura de estar haciendo contratos. Esto es muy común, por ejemplo, aquellas personas que rentan su casa completa y después, sin mediar un contrato de arrendamiento, y después se les dificulta sacar a las personas, restituir la posesión. Entonces, si no hay un medio, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, algo, un contrato, en realidad se les dificulta, y entonces tendrías que emprender esta acción que, como hemos visto a lo largo del programa, no es una acción fácil. No, lo ideal es en realidad, por ejemplo, hacer un contrato de arrendamiento, si es que es tu deseo, rentar tu casa, rentar tu departamento, rentar tu local. Lo ideal es hacer un contrato de arrendamiento, que, si bien es cierto, también tendrías que acudir, como lo hemos visto, nadie puede hacerse justicia por propia mano, tendrías que acudir ante una autoridad judicial para hacer valer tu contrato de arrendamiento. Es mucho menos tedioso el juicio, el procedimiento, que emprender una acción reivindicatoria. Incluso hasta de comodato, licenciado, porque muchas veces, sobre todo se da en familia, ¿no? Que quieren a veces apoyar al hijo, al hermano, en fin, dándole la posesión de alguna casa, algún terreno para que se ayude, pero pasando el tiempo y cambiando las circunstancias, luego la persona a la que ayudaste, híjole, te sorprende, ¿no? Se quieren quedar con tu propiedad. Entonces, si no les quieres cobrar como tal una renta, simplemente quieres apoyarlos, ayudarlos, un contrato de usufructo, también en el despacho pues nos ponemos a sus órdenes para este tipo de contratos, y se facilitan la vida. La verdad es que tenemos costos muy accesibles, pero la prevención es mucho mejor que llegar a pues tener que interponer este tipo de juicios. Es correcto, es mucho más económico la elaboración de un contrato, como prevención, que emprender un procedimiento como de este tipo, por ejemplo, la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria. Y pues por este programa es todo por nuestra parte, amigos. Esperemos que haya sido de su agrado. Nosotros tuvimos mucho gusto en estar con ustedes. Los esperamos el próximo martes. No se olviden. Hasta luego. Muy buenas tardes.